ya estamos con Iván La Negra, secretario general de Transparencia. Iván, ¿cómo estás? Ante todo, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? A ver, varios temas. Quizás podamos empezar con este informe preliminar que presentó la Comisión de Cancilleres, Vicecancilleres que estuvo en nuestro país y que ha presentado al Consejo Permanente de la OEA. Varios puntos que llaman la atención, pero me gustaría saber tu opinión general, sobre todo sobre este informe. Bueno, no sorprende en el sentido de que está en línea habitual con las cosas que la OEA puede hacer. O sea, hay que entender que es un espacio básicamente diplomático. De hecho, vinieron cancilleres y su campo de acción es limitado, ¿no? Sí, digamos, hubiera sido importante que algunas de sus recomendaciones ya tuvieran mucho más detalle, ¿no? Que se refirieran, por ejemplo, a las condiciones específicas, incluyendo los mecanismos para promover un diálogo, porque se señala hay que producir un proceso de acercamiento de las fuerzas políticas, pero es evidente que esas condiciones no existen hoy. Entonces, ¿cómo se crean esas condiciones y qué papel jugaría, por ejemplo, la OEA en ese proceso? Esos detalles no están. Entiendo que todavía es un informe preliminar y espero que reciban todavía en estos días hasta que tengan su informe definitivo, más información y llenen esos vacíos que tiene claramente el informe, ¿no? Que todavía tiene muchas generalidades. Y aparte, ¿no? La OEA, bueno, como una recomendación general, habla de tregua política, habla de diálogo, habla de buscar intermediarios, pero como le preguntaba a Mercedes Arauz hace un momento, ¿no? Estamos ya en un punto de no retorno, es decir, ¿es posible todavía entablar un diálogo sincero, verdadero, transparente, con, digamos, los antecedentes del Ejecutivo? Bueno, en el mundo, incluso en situaciones muy difíciles, se ha logrado construir procesos de diálogo. En situaciones muy complicadas, con actores que están en situaciones de polarización extrema o con conflictos muy serios, ¿no? Pero lo que pasa es que eso no surge sencillamente porque alguien dice vamos a dialogar y ya está. O sea, ese es un proceso que se construye, se generan condiciones. Por ejemplo, ¿cuál es el principal problema que tenemos hoy con los actores? Una enorme desconfianza. Para empezar, porque los propios actores, en momentos previos donde se les ha pedido algún compromiso, lo que ha ocurrido es que no lo han cumplido. Empecemos, digamos, con un ejemplo, con la proclama ciudadana que el propio presidente firmó en su momento, ¿no? Se comprometió en un conjunto de temas que tenía que implementar en su gobierno y luego lo que hemos visto, por ejemplo, es que no, eso no ha pasado. O este ofrecimiento que hizo con el Acuerdo Nacional, con el cardenal Barreto, y luego eso se quedó en el aire. Entonces, ¿cómo puede ser un proceso de diálogo si primero no se generan, por ejemplo, las garantías que permitan un mínimo de confianza en los actores que se sientan a discutir? Y luego la otra cuestión es discutir sobre qué. O sea, ¿cuál sería esa agenda? Eso evidentemente también requiere un conjunto de definiciones para que ese proceso de diálogo tenga algún tipo de efectividad al final del proceso. A ver, ¿y cómo discutes también? Porque, listo, no simplemente estamos en un enfrentamiento entre Congreso de la República y Ejecutivo. Es decir, no solo es un tema político. Aquí el fondo del asunto, entiendo, es judicial, es penal, es decir, es un presidente que es acusado de ser la cabeza de organizaciones criminales y que tiene metida toda la familia dentro. Pero es que precisamente por eso defines la agenda. ¿Qué se discute aquí? ¿Qué se puede discutir? Cosas políticas. Por ejemplo, ¿puedes discutir la reforma política? Sí, puedes discutir eso. Hay que generar condiciones para ello, ¿no? Pero no puedes poner a discusión si vas a ser o no objeto de una investigación fiscal. Eso es un tema que tiene que seguir su rumbo. Eso sí, respetando el debido proceso, respetando todo lo que está establecido en la legislación y en la Constitución. Claro, pero llamar en principio que la Premier llame Emilia Colán a la fiscal de la Nación... Es que eso no puede ser tema de una negociación. Eso no puede ser. Pero ¿qué puede ser objeto de conversación? Como digo, vamos a hacer una reforma política, vamos a, por ejemplo, establecer un conjunto de cambios en las normas para mejorar la coordinación entre el Congreso y Ejecutivo, o eventualmente vamos a recortar los mandatos. O sea, esos son los tipos de cosas políticas que se pueden discutir, pero otras cosas no. ¿Y te parece que el gabinete que se nombra tras esta interpretación fáctica que hace el Ejecutivo de la denegatoria, es un gabinete que busque ese diálogo? No, me parece que es una continuidad de lo que ya teníamos, ¿no? Digamos, el anterior gabinete, que además muchos miembros son casi los mismos. Y Aníbal Digamos, Torres está en la PCM como asesor. Creo que tiene dos características. Lo primero, que son personas que en gran medida han continuado, inclusive personas han cambiado de posiciones, inclusive sin ser ministros, pero también es la misma precariedad.
Es decir, personas que duran muy poco en los puestos. Y seguramente ese gabinete también durará muy poco, ¿no? O sea, el ritmo de cambio de ministros tiene que ver con pues, problemas que empiezan a tener rápidamente estas personas, ¿no? Y por poner un ejemplo, recientemente los ciudadanos indígenas del país han venido a pedir, por favor, vean el tema de educación intercultural bilingüe, los han tratado como si el tema de la cultura indígena no fuera importante. Entonces, eso demuestra pues, que hay un problema muy serio en las capacidades mínimas para desempeñar funciones como, por ejemplo, el tema de educación o el tema indígena. Es decir, ya no solo es el presidente que está distraído en sus temas judiciales y políticos, sino ya son todos los ministros, cada uno en sus sectores, distraídos totalmente en otras cosas. Bueno, algunos porque no tienen las capacidades para los puestos. Es un problema que hemos venido señalando a lo largo de todo este año y medio. Problemas muy serios en sus experiencias, en sus capacidades, pero luego la ausencia de un plan general de gobierno sobre hacia dónde vamos, ¿no? Que creo que hasta ahora no sabemos exactamente qué cosa es lo que el gobierno busca en su conjunto. Pero más allá de ello, lo que más nos preocupa, desde luego, es que esto implique una caída severa de la calidad de los servicios que se ofrecen. Y hemos visto ejemplos de eso, ¿no? Hay muchos temas muy preocupantes. Bueno, migraciones es un clarísimo ejemplo de lo mal que viene gestionando el gobierno. Y el tema de lo que pasó con los fertilizantes, el tema de lo que, digamos, la preocupación respecto de las políticas de infraestructura, ¿no? Digamos, hay claramente señales de que esto puede agravarse. Son sumamente complicadas, ¿no? Porque el Parlamento está distraído y abocado también a la cuestión de crisis política. Y el Parlamento tiene tremendas funciones que hacer, más allá de la función fiscalizadora. Sí, en parte. Creo que ahí sí que hay que hacer una tingencia, ¿no? Sí tienen agendas, pero son agendas particulares, intereses concretos, grupos de interés que están dentro del Congreso y que promueven su agenda. Pero esa no es una agenda de discusión nacional o no es una agenda de país, una agenda particular. Y ahí sí, inclusive logran eventualmente acuerdos amplios, ¿no? Para alianzas entre los supuestos extremos. Exactamente. Y en algunos casos poniendo en riesgo, como vimos en la discusión sobre el presupuesto del próximo año, poniendo en riesgo principios básicos de manejo de la economía nacional. Entonces, eso es creo que el principal problema. Ahora, además de eso, pues un manejo nada claro ni ordenado de los problemas políticos que enfrentan en relación al gobierno. Ahora, ¿cuáles son los posibles escenarios, Iván, que se abren a partir de esta moción de vacancia que se ha aprobado? Sí, bueno. A ver, primero, creo que es muy importante que entendiendo, ¿okay? que sí existe esa figura dentro de la Constitución, porque sabes que hay una discusión sobre si es o no adecuado usar este mecanismo, pero aceptando que se use, como ha ocurrido ya con el caso de Vizcarra, que se le brinde, digamos, toda la información, todos los elementos muy claros respecto de darle todo un sustento, ¿no? a la moción. Eso es muy importante. O sea, que haya una seriedad respecto de los cargos que se están, digamos, estableciendo, que llevan a esta situación de vacancia por incapacidad moral permanente. Porque las dos anteriores, recordarás, fueron muy débiles, con información un poco clara, sin sustento, y eso no puede volver a pasar. Lo otro, y es la cuestión política, ¿no? Que es, primero, que obtengan los votos, y eso es un tema que al parecer todavía no está nada claro. 87 votos. Y si no ocurriera, digamos, si no pasara que esto no llega a los votos, nuevamente pensar o actuar como Congreso buscando los caminos más institucionales frente a lo que estamos viviendo. Intentar atajos que impliquen, digamos, interpretaciones forzadas de la Constitución para intentar llegar al mismo objetivo, pero generando, digamos, tensiones muy serias en nuestro orden democrático, eso puede ser muy malo para la democracia y para el futuro de la gobernabilidad del país. Bueno, y justamente, ¿no? El presidente de la República hoy llega la moción de vacancia a Palacio de Gobierno. El presidente contesta diciendo, oye, me han mandado una moción de vacancia sin adjuntarme toda esta documentación. Pero ya tenemos la respuesta, a ver si lo podemos ver, del congresista Eduard Málaga Trillo, que es uno de los impulsores, pero el principal impulsor de esta tercera moción de vacancia. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el congresista Eduard Málaga al señor Javier Adolfo Ángeles Ilmán, que es el director general del Parlamento de la Oficina Mayor del Congreso?
Dice, me dirijo a usted para referirme al documento de la referencia sobre la devolución de la moción 4904, en virtud que el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, considera que el documento está incompleto por no tener una relación de 14 medios probatorios que él considera se deben adjuntar. Al respecto, debo indicar que la moción citada se encuentra íntegramente desarrollada en atención estricta de la Constitución y el reglamento del Congreso. Contiene el pedido, los fundamentos de hecho y de derecho, así como todos los anexos que se describen expresamente en la parte pertinente del texto, estando indudablemente completa en mayúsculas y mayúsculas. Por tanto, no hay ningún documento que se deba adjuntar de modo adicional, como pretende la defensa del mandatario de manera claramente dilatoria y obstaculizadora. Todos los documentos que se mencionan en la carta de requerimiento no forman parte de la lista de anexos que conforman la moción citada. En tal sentido, solicito a usted comunicar lo propio al presidente de la República a fin de que el procedimiento de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente continúe su trámite regular, respetándose el debido procedimiento y los plazos previamente aprobados. Finalmente, a través de su persona, exhorto a la defensa del presidente de la República a no actuar, temerariamente, debiendo respetar la naturaleza y regulación del procedimiento indicado, así como las competencias constitucionales del Congreso de la República. ¿Cuál es su opinión? ¿Se justifica el pedido del presidente de solicitar tanta documentación adjunta a la moción o es un intento de dilación? En cualquier caso, cuando se presente el presidente y su abogado, como parte del proceso que está previsto, ¿no?, en el caso de las mociones de vacancia, ahí podrán plantear precisamente los argumentos. Si considera que, por ejemplo, no hay fundamento suficiente respecto de los hechos o las razones que se alegan para la vacancia, usarán como un argumento que no está debidamente probado, documentado o debidamente acreditado los cargos que se señalan. Entonces, creo que más bien es parte precisamente de las cuestiones que seguramente en el Pleno se discutirán, ¿no?, una vez que se discuta ya esta moción. Porque, este es un juicio político, de alguna manera, ¿o no? No lo es. De hecho, no lo es, porque las figuras de juicio político y antejuicio están reguladas en otra parte de la Constitución. Entonces, es una figura... ¿Cómo definimos el proceso de vacancia? Es que ese es el problema. O sea, estamos usando una figura que fue pensada originalmente para otro tipo de circunstancias y están intentando adaptarlo, ¿no?, a una situación que se asemeja en alguna medida a una suerte de juicio político, pero sin ninguno de los elementos que conforman en otros regímenes presidenciales esta figura. Entonces, ese es el problema. Y de hecho, por esa razón, requiere ser mejor regulado o, en todo caso, aclarado su uso mediante una modificación de la Constitución, dado que el Tribunal Constitucional, aunque tuvo la oportunidad, no ha desarrollado con detalle estos elementos o linderos de esta figura. Ahora, sin pedirle que entremos al detalle constitucional y técnico, sí, pero desde el Congreso de la República se intentan otras figuras en paralelo. Sí. El adelanto de elecciones, la suspensión del presidente. Sí. Pareciera, ya analizando la otra cara, que a toda costa lo quiero sacar. Ya. Ahora, bueno, el adelanto de elecciones es una figura diferente porque implica de que ambos poderes todos públicos vuelven a recordar su mandato y a adelantar el proceso electoral previsto para el año 2026. Eso, tenemos un antecedente de 2020, y además implica una reforma de la Constitución o una reforma transitoria para hacer eso. Entonces, sí, claro, sí implica un respeto, al menos de procesos, de reglas de políticas mínimas. Sí. Claro. Ahora, el tema es los cronogramas, ¿no? Evidentemente no es tan sencillo hacer todo eso. Porque ellos lo quieren hacer para julio del 2023. No, los tiempos no alcanzan, porque hay que convocar el proceso, organizarlo, y además sería muy, muy terrible ir a un proceso electoral nuevo sin modificar el tipo de reglas que precisamente han incentivado la situación que vivimos. Entonces, uno esperaría que primero se cambien las reglas, al menos las básicas, las prioritarias, y luego vayamos a un nuevo proceso electoral. Ahora, ¿no? La suspensión como figura. No, eso sí es muy... Creo que hay dos problemas ahí, un problema jurídico y un problema político. Creo que el problema jurídico tiene que ver con que eso claramente va en contra del espíritu de la Constitución. Esa figura se pensó para situaciones como, por ejemplo, una situación física de carácter temporal que impide al presidente ejercer la presidencia.
O sea, y que precisamente por ser temporal se usa esa figura de la suspensión. Y la otra figura es los casos en los cuales un presidente, en los supuestos del 117, es objeto de una acusación, ¿no? Por un delito. Y entonces, claro, en tanto la Corte Suprema termine de definir si efectivamente el delito ocurrió, se suspende en el cargo. Entonces, son los supuestos que están previstos. Entonces, salvo que se haga una reforma en la Constitución, no veo cómo podrían hacer una modificación de esta figura. Este es el lado jurídico. Y el lado político es que introducir eso en la Constitución va a debilitar aún más el sistema presidencial, va a introducir nuevos elementos de conflicto entre el Congreso y el Ejecutivo, y para un próximo gobierno eso va a ser terrible. Bueno, sí, el grado de inestabilidad al que nos volveríamos, estaríamos expuestos. Muchísimas gracias, Iván La Negra, secretario general de Transparencia.